Buenas tardes, somos el grupo número 2 compuesto por Jair Eduardo Niño Panqueva, Edison Camilo Porras Melgarejo y Edinson Jair Rodríguez Garcés. Nuestro grupo se encargó de hacer una simulación de la economía en Latinoamérica y el Caribe. Formulación del problema. Según los datos obtenidos en nuestro dataset, observamos que el comportamiento del Producto Interno Bruto, inversión extranjera y deuda externa de algunos países latinoamericanos y el Caribe en las últimas décadas. Tomando estas observaciones, se desea hacer un estudio de simulación para calcular la tendencia de estos estándares en los próximos años. Nuestro objetivo general es calcular la tendencia de los estándares de PIB, inversión extranjera y deuda externa para estimar su comportamiento en años futuros. Y como objetivos específicos tenemos clasificar los países de acuerdo con su nivel de desarrollo, mostrar los datos y conclusiones obtenidos mediante gráficas. Esto pues se hace para visualizar mejor dichos resultados. Además, plantear ideas para que los países puedan subir su nivel de desarrollo teniendo en cuenta la información recolectada. La investigación realizada se justifica con el ánimo de entender los conceptos de simulación digital, así como a su vez poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido durante el curso, poner en práctica métodos que nos permitan estudiar y analizar el comportamiento del PIB, deuda externa e inversión extranjera en países latinoamericanos y del Caribe. La utilización de la simulación en el campo de la economía puede constituirse una herramienta de suma importancia, pues esto permite una mayor operación con los datos. A su vez, facilita detectar las variables más importantes que interactúan en el sistema. Y con esto, pues, poder entender mejor las interrelaciones que hay entre ellas, ya sea graficándolas, encontrando sus similitudes y diferencias y dar conclusiones a partir de estas. Teniendo en cuenta el dataset de deuda externa, se graficó el comportamiento de Colombia, Brasil, Argentina, México, América Latina y el Caribe. Para simular el comportamiento de la deuda externa en dichos países, se usó el modelo internacional simple, el cual estimará la deuda externa con la ayuda de históricos de varios países. Teniendo en cuenta que los datos históricos de los otros países no se comportan igual a los países mencionados anteriormente, se simularán 1000 datos históricos de deuda externa con ayuda de los datos de cada país. Es decir, para Colombia, con ayuda del histórico de Colombia, se crearon 1000 datos históricos que se comportan de manera similar a este. Esto con el fin de ver cómo oscilará la deuda a futuro. Cabe recalcar que los datos mostrados son con probabilidades de 0.98 y 0.9. Intentar pronosticar el crecimiento de los estándares de la deuda externa de un país, así como su Producto Interno Bruto o de la inversión extranjera que sufre cada año, para entender su comportamiento, es una técnica tediosa, y más aún si se pretende simular cómo sería el comportamiento en futuros años. Es por esto que definimos nuestro modelo, en donde tenemos nuestra distribución. Hacemos uso de una matriz de progresión para ir guardando los datos generados, hacemos uso de una distribución normal en la simulación y de un productorio para ir guardando nuestros datos a medida que se avanza en la simulación. La recolección de los datos fueron obtenidos de las estadísticas de CEPAL, en donde tomamos los estándares de inversión extranjera, los estándares de Producto Interno Bruto y los estándares de deuda externa. Esto para hacer la validación de nuestro modelo. Continuamos con el PIB total. Ahora, pues para poder analizar los datos de forma adecuada, vamos a separar los países de forma individual. Podemos observar el PIB total de Colombia con su distribución normal y su función de densidad, seguido de Brasil, México, Argentina, América Latina y el Caribe. Una vez esto, procedemos a graficar el PIB total a través de los años con sus valores respectivos. Podemos observar que entre los países individuales que son Colombia, Brasil, México, Argentina,
Brasil es el que ha tenido un mayor crecimiento en el PIB a través de los años y Colombia es el que ha tenido, bueno, ha estado de último con este crecimiento, un poco igualado a Argentina. Ahora, ¿qué hacemos? Simulamos los datos que encontramos en nuestro dataset donde se encuentra el PIB de Colombia para observar cómo se puede comportar en un futuro. Entonces, comenzamos con los datos dados desde 1990 hasta el 2019 y desde acá comienza nuestra simulación. Igualmente tenemos a Brasil, México, Argentina y el Caribe, América Latina y el Caribe. Como podemos observar, la probabilidad de que el PIB siga aumentando en los países latinoamericanos se ve gráficamente y pues se ve también que los datos concuerdan con los datasets, o sea, la representación gráfica concuerda con el dataset. Y podemos decir a través de estas simulaciones que el comportamiento va a seguir igual, va a seguir en un constante crecimiento, aunque van a haber algunas bajas en algunos años, pero el crecimiento va a seguir siendo constante. Analizaremos la inversión extranjera en estos 5 países. En Colombia, observamos cómo es el comportamiento de esta distribución y de la función de densidad con los intervalos correspondientes. Observamos para Brasil cómo se comporta. Para México trata de mantenerse un poco constante en ese intervalo, pero pues presenta declives. Para Argentina es más notoria estas variaciones en esta distribución. Y para América Latina también pues el intervalo se mantiene constante y pues en ese momento pues está en declive. Ya pues acá podemos observar cómo es el comportamiento de de estas inversiones que han sufrido estos países a lo largo de estos años hasta el 2019. Notamos que Colombia está por abajo de países como México y Brasil que se han venido presentando mejoras en su economía, pues esperando que Colombia también tenga más inversión extranjera, pero evitando que su deuda externa aumente. Bueno, ya pues acá establecemos la simulación, pues en este gráfico muestra una distribución de probabilidad estimada a partir de la simulación en cada año futuro. Observamos la probabilidad que tiene Colombia en estos eh, 9 años futuros, cómo podrá ser su comportamiento en inversión extranjera. Observamos que países como Brasil sí pues tienen una mayor probabilidad de que su inversión aumente, así como México, que, que pues ha venido tomando medidas en su economía y pues es un país en el que vale la pena hacer estas inversiones. Países como Argentina sí presentan, pues se mantienen constantes, pero pues pueden tener una mejoría. Esperemos que así sea. América Latina y el Caribe, pues sí, estos países pueden llegar a presentar mejorías en este estándar. Bueno, ya pues al analizar estos resultados, pues observamos que México como Brasil son los que mayores tienen probabilidad de que su inversión extranjera aumente. Y pues observamos que en cada uno de los modelos eh, la, la inversión puede llegar a tener en los próximos años es alentadora para cada país. Y pues para Colombia esperemos que así sea para evitar posibles declives en nuestra economía. Bueno, para concluir, pues este modelo internacional simple lo que hace es que asume que todos los países son iguales y parte de esto para poder empezar a hacer las diferentes variaciones con con los valores de los datasets. Y pues también concluimos que establecer un modelo de simulación óptimo para abordar este tema de economía
es una tarea no muy sencilla, pero pues ya hay modelos que nos permiten simular estas variaciones para poder obtener resultados en los futuros años. También como propósito, eh, nos proponemos seguir estudiando este tema para poder llegar a aportar algo en futuros estudios. Gracias.